Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Yo quiero referirme a lo que ha ocurrido, después de finalizada la denominada Guerra Fría, después de 1989, algunos peligros reales o supuestos que han caracterizado toda la problemática mundial, y son los peligros reales o ficticios detrás de lo que ha estado Estados Unidos después que se proclama, que Francis Fukuyama proclama el fin de la historia y del último hombre. De lo que él está hablando es que se va a producir un establecimiento universal de la democracia liberal, va a dominar en todos los confines bajo el liderazgo de Estados Unidos. Bueno, después de eso, en este primer cuarto del siglo 2021, hemos tenido una cantidad de conflictos que nos llevan a entender que lo prioritario son cosas que pasan a ser cada vez distintas. ¿Qué pasó desde principio del siglo? Que vino la guerra en Irak. Vino la guerra en Irak. Estados Unidos, después de haber convivido con Saddam Hussein, decide desentenderse de él primero por el desafío de Kuwait y por las cosas que representaba, y entonces vino la cuestión de los armamentos químicos y eso, que después se determinó que fue un argumento falso, ficticio, pero se justificó lo de la guerra contra Irak. De la guerra contra Irak vino el tema de la guerra contra Irak. Teníamos el tema de los ataques que se produjeron en Estados Unidos. Los ataques que se produjeron contra las Torres Gemelas. ¿Qué entendíamos entonces? Que ya no había un conflicto ideológico como el que caracterizó la Guerra Fría, sino que ahí lo que teníamos fue lo que el intelectual de moda entonces, don Samuel Huntington, definió como el choque de las civilizaciones. Ya en nuestros pleitos, nuestras guerras, iban a ser por concesiones que teníamos culturales, arraigos religiosos, visiones distintas, y eso era lo que nos iba a provocar una serie de conflictos, desaparecido el conflicto ideológico. Y bueno, eso trae la guerra contra Afganistán, los talibanes y una serie de conflictos. Es decir, que se suma a la guerra de Irak, la guerra en Afganistán. Pero resulta que vienen después factores económicos. Vienen factores económicos. Estados Unidos gana la Guerra Fría. Pero desde principio de este siglo, y sobre todo a partir del año 2008, se empieza a hablar de un nuevo protagonista internacional. Y ese protagonista internacional estaba agrupado en unas siglas que se denominaba el Grupo de los BRICS. El Grupo de los BRICS empezaba por Brasil, por China, por la India y por Sudáfrica. Ese es el grupo de los BRICS. Primero Brasil, China, India y Sudáfrica. Resultó ser que
cualquier medida que tomara ese grupo en términos de política fiscal, de política monetaria o económica, ya por el peso que tenía ese grupo en el PIB mundial, iba a tener unas repercusiones descomunales. Pero ¿qué pasa? Que ese grupo, por algo aparece Brasil encabezándolo. Por algo la primera letra se refiere a Brasil. Y entonces Estados Unidos se encuentra con el hecho de que hay un país del continente que está alcanzando un protagonismo global, que las empresas de ese país, para solo mencionar dos de ellas, Odebrecht y Embraer, están muy por encima de sus competidoras estadounidenses. Y entonces Estados Unidos de repente, se aparece el Departamento de Estado con los descubrimientos que ha hecho de los llamados fraudes de Odebrecht y con las presiones y la instrumentalización de el juez Moro y de otros elementos para la operación Lava Jato en Brasil, que es la operación de la que se va a derivar el caso Odebrecht. Fíjense que el caso Odebrecht es parte de todo ese conflicto internacional, de todo ese reposicionamiento internacional que se busca después de la Guerra Fría por el auge económico del grupo de los BRICS, encabezado por Brasil. Pero entonces viene el Departamento de Justicia de Estados Unidos y dice, no, hemos descubierto el fraude más grande de toda la historia. Pero lo más grande, lo más inmenso, lo hemos descubierto. Y entonces resulta que estas empresas pagaban sobornos y ellos de manera imaginaria, en un acuerdo con ellas, establecen el monto de soborno que esas empresas pagaban y lo distribuyen proporcionalmente conforme a lo que se entendía que se había pagado en cada país. Y entonces de ahí viene la judicialización del caso Odebrecht. Ahora, ¿qué contribuyó con todo ese proceso y con toda esa judicialización del caso Odebrecht? Bueno, ustedes saben que nosotros insistimos mucho en el enfoque de algunos temas internacionales porque en el mundo de hoy esas cosas terminan impactándonos. Se había producido en el marco de todo esto la denominada primavera árabe, que es a partir del 2010. Esa primavera árabe empieza a movilizar el mundo, no solo en los países árabes, sino que la gente empieza a protestar en todas partes del mundo por distintas cosas. Y entonces están lo que ocurrió en los Estados Unidos, lo que ocurrió en España, en Sol, etcétera. Y como después del 16 surge esta denuncia del Departamento de Estado de los fraudes de Odebrecht, pues se producen movilizaciones y aquí surge la denominada Marcha Verde, que es la que va a levantar toda esta consigna de judicialización del caso Odebrecht. En una tradición que, como nos movilizamos por lo que fuere, a veces no se sabe a qué amo se estaba sirviendo, porque toda esta cuestión de Odebrecht estaba servida por Estados Unidos en función de sus intereses, en función de que veía que después de la Guerra Fría habían otros actores que estaban resaltando y decidió ponerle algún freno. Y uno de esos frenos fue la destrucción de Brasil. La destrucción del primero de esos países que estaba en el grupo BRICS. Eso fue de los frenos al grupo BRICS.
Pero ¿qué ocurre? Que el mundo sigue evolucionando. Sigue evolucionando. Después, entonces, ellos se dan cuenta, sobre todo Trump, y en la campaña eso tiene bastante impacto, que mientras ellos estaban entretenidos con lo del grupo BRICS, no era BRICS, era China. Es decir, que el asunto no era Brasil, que era China. Que lo que había que concentrarse era con China. Y del ataque a los BRICS, entonces viene la guerra comercial contra China. Las cosas evolucionan hacia una guerra comercial contra China, porque entonces Estados Unidos se percata de que, si bien es cierto que recibe grandes beneficios de la comercialización y de la industrialización que se produce en China, por otra parte tiene un deterioro muy fuerte de su clase media, que ya ha perdido una gran parte de los puestos de trabajo que se han ido hacia China, que se han ido hacia la India, etcétera, etcétera. Es decir, que el sueño americano no encuentra con qué pagarse, no encuentra con qué sustentarse. Bueno, ahí viene la fijación hacia la cuestión esta China, y ya vemos que el último adversario, el adversario inesperado, porque mientras Estados Unidos estaba entretenido con China, entonces surge el señor Putin. Surge el señor Putin con su agenda de volver a Rusia, no a la antigua Unión Soviética, sino rescatar algunos aspectos del antiguo imperio ruso. Y fíjense cómo la prioridad y los adversarios se le van mudando. Estados Unidos empieza creyendo que su problema estaba en el mundo árabe, que su problema era Saddam, que su problema era Bin Laden, que su problema era el choque de las civilizaciones. Después, no, que su problema son los BRICS. Después su problema son los chinos. Y sin dejar de ser su problema los chinos, entonces viene y le surge el señor Putin con algunos elementos de una agenda que nunca se esperó que él la iba a llevar a cabo como le está llevando, y que se iba a provocar una guerra contra esta. El único elemento que me faltó entre esas enumeraciones, entre esos enemigos, fue el segundo. Fue el segundo, porque después de el problema con Saddam, después de la guerra contra Irak, el segundo problema, y ahí era que se creía que por ahí era que venía un grave conflicto en el mundo, era Kim Jong-un, era Corea del Norte, y todos estos ejercicios nucleares que tenía Kim Jong-un. Entonces, de repente, lo que entendíamos era que el exterminio, que son uno de los graves desafíos que enfrenta este siglo, el exterminio por la vía nuclear, estaba muy vivo, con todos los problemas, con todos los ensayos, con todas las amenazas que representaba Kim Jong-un. Entonces, lo que he querido significar es que la prioridad y el enemigo, el adversario real o ficticio, se ha ido moviendo. Se ha ido moviendo, por lo que a veces, cuando hay unos adversarios conocidos, hay mayor equilibrio. Hay mayor equilibrio. Las cosas tienen un orden más fácil de llevar. Como se rompió el orden de la Guerra Fría, y ese orden de la Guerra Fría no ha sido sustituido todavía por un nuevo orden, todos estos acontecimientos que hemos presenciado son parte de esa lucha de reposicionamiento que todavía no acaba de alcanzar una ubicación definitiva. Cambio y fuera.
Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.